I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Buen día, chicos. Como venimos viendo el futuro, vamos a ver el will. El will se utiliza para hablar de predicciones sin evidencia, como el horóscopo del clima. It will rain tomorrow. Para promesas, I promise, I will visit you soon. Para decisiones del momento, she will buy a dress tonight. Para ofertas, will you want drink a beer? Bueno, para formar oraciones con will, la afirmativa se utiliza la persona más el will más el verbo infinitivo más el complemento. I will play football tomorrow. Para negativa es la persona más el will más el not más el verbo infinitivo más el complemento. They won't go to the party next weekend. Para la interrogativa se utiliza el will más la persona más el verbo infinitivo más el complemento. Will you study next Friday? Los adverbios del will son el next, el siguiente, soon, pronto, tomorrow, mañana, tonight, esta noche, later, más tarde, then, después. El presente continuo se usa para hablar de citas y acuerdos, y a diferencia del going to, es más específico. En la oración afirmativa, el presente continuo es la persona más verbo to be más verbo con ing más complemento. Un ejemplo sería they are playing football. En la oración negativa es persona más verbo to be más not más verbo con ing y más complemento. Un ejemplo sería they aren't playing football. Y en oración interrogativa sería verbo to be más persona más verbo con ing y más complemento. Un ejemplo sería are they playing football. Y ahora las reglas del ing sería cuando una palabra tiene e, se le quita la e y se le agrega ing. Por ejemplo, en dance se le quita la e y se le agrega ing y quedaría dancing. Otro ejemplo sería que cuando una palabra tiene y, se le deja la y y se le agrega ing. Y por ejemplo, study, se le deja la y y quedaría study. Y por último, cuando una palabra tiene consonante, vocal más consonante, se le agrega, o sea, se le repite la última letra que tiene la palabra. Por ejemplo, el swim quedaría swimming. Bueno, vamos a seguir en el futuro y ahora nos toca ver el going to. El going to tiene tres usos. Predicciones con evidencia, por ejemplo, he's going to be a brilliant politician. Planes, por ejemplo, we are going to have dinner together tonight. O intenciones. La estructura del going to es, para oraciones positivas, la persona, el verbo to be, el going to, el verbo infinitivo más el complemento. Como por ejemplo, I am going to see you tomorrow. Negativa es lo mismo, pero con el not. El not es lo que la hace negativa. Por ejemplo, la persona, el verbo to be, el not, el going to, el verbo en infinitivo y el complemento. Un ejemplo sería It is not going to rain today. Y la pregunta es al revés. El verbo to be, la persona, el going to, el verbo en infinitivo y el complemento. Por ejemplo, Are they going to eat out tonight? Por último, tenemos los adverbios, que es lo que nos hace darnos cuenta en una oración que estamos hablando del going to. Por ejemplo, tenemos next, que significa el siguiente, soon, que significa pronto, tonight, que significa esta noche, then, que significa luego, later, que significa más tarde, y tomorrow, que significa mañana. Hola a todos, mi nombre es Matías y hoy en la clase de inglés vamos a ver el presente simple. Bien, para comenzar vamos a ver los distintos tipos de usos. Yo lo clasifiqué en tres usos principales del mismo tiempo del presente simple. El primero sería se utiliza para hablar de cosas que suceden habitualmente o con frecuencia, ya sean rutina, actividades o encuentros. Esto quiere decir que se utiliza para hablar de actividades o hechos que sean rutinarios en nuestra vida cotidiana, ya sean de distintos tipos, de distinta frecuencia, pero que sean rutinarios y repetitivos.
El segundo sería se utiliza para eventos programados en un futuro próximo. Está directamente relacionado con el anterior, que pueden ser citas, encuentros, cualquier cosa programada para una fecha futura. Y como tercer uso principal se utiliza para hablar de generalidades, acciones o cosas en general. Esto quiere decir que se utiliza de forma básica, como oraciones simples o cuando hablas con otra persona. En general son oraciones simples. Bien, yo para explicarlo lo dividí en dos grupos. En el grupo de Are You With They, de personas Are You With They, en el grupo de He, She, It. Como podemos ver del lado derecho He, She, It y del izquierdo Are You With They. Bien, lo clasifiqué en las tres oraciones, afirmativa, negativa e interrogativa, a los dos grupos. Y cabe recalcar que los dos grupos tienen exactamente la misma estructura, pero en algunas partes donde cambia, que ahora lo vamos a ver. Bien, vamos a comenzar con la afirmativa del grupo Are You With They, que está en la misma estructura la persona, luego el verbo y el complemento. Como podemos ver, así es simple, sin ninguna modificación. El ejemplo sería I work in a hospital, que sería yo trabajo en un hospital. I la persona, work el verbo y in a hospital el complemento. Y en la afirmativa del grupo He, She, It tenemos exactamente la misma estructura, la persona, el verbo y el complemento, pero al verbo siempre se le va a añadir una S al final. El ejemplo sería Mark likes soccer, que significa Mark le gusta el fútbol. Mark la persona, like el verbo y soccer el complemento. Bien, hay que acordarse que siempre el verbo en este grupo de He, She, It y en la afirmativa siempre va a tener una S al final, siempre. Así que no hay que olvidarse de eso. Pasamos a la negativa. Seguimos con la misma estructura de ambos grupos. En el de Are You With They sería la persona más el auxiliar don't, que este es un auxiliar nuevo que aparece, más el verbo más el complemento. Bien, un ejemplo sería We don't live in Canada. Nosotros no vivimos en Canadá. Que sería we la persona, don't el mismo auxiliar, live el verbo y in Canada el complemento. Como podemos ver, el verbo sigue en infinitivo tal cual es, ya de por sí, sin ningún cambio. Lo único que aparece de nuevo es el auxiliar don't, que siempre se utiliza en la negativa, siempre. Y de la negativa del grupo He, She, It tenemos exactamente la misma estructura, la persona, pero con un auxiliar nuevo, que sería el doesn't, que este siempre pertenece al grupo de He, She, It, el doesn't siempre el del grupo He, She, It y el don't al grupo de Are You With They. Bien, sería la persona, el doesn't, el verbo más el complemento. Y un ejemplo sería Mark doesn't like soccer. Sería Mark no le gusta el fútbol. Mark la persona, doesn't el auxiliar, like el verbo y soccer el complemento. Acá hay que acordarse siempre de una cosa, que a partir de las oraciones negativas y interrogativas, el verbo ya no sufre ningún cambio ni ninguna modificación. ¿Por qué? Porque vieron que anteriormente en la afirmativa del grupo He, She, It se le añadía una S al verbo, como es el caso de likes. Bueno, ahora no, como pueden ver está solo, en infinitivo, porque la S ya la tiene el doesn't. Entonces no hace falta añadirle nada, queda tal cual y es, así de simple con esta estructura, nada más. Bien, y pasando a la interrogativa del grupo de Are You With They, tenemos el do, que es un auxiliar nuevo que aparece, que siempre va al comienzo de la oración, más la persona, más el verbo, más el complemento. Y un ejemplo sería Do you work in an office? Que significa trabajas en una oficina. Bueno, como podemos ver, siempre va a estar el auxiliar el do, al principio, y el verbo tampoco sufre nada, ni ninguna modificación, sigue todo tal como es. Si queremos responder a la pregunta, que sería ¿tú trabajas en una oficina? Si queremos responder yes, vamos a responder yes, I do. ¿Por qué I do? Porque I sería la persona que se está refiriendo, porque nos están preguntando si nosotros trabajamos en una oficina.
En mi caso yo, o en tu caso vos que estás mirando el video. Entonces sería sí, yo, con I, do. ¿Por qué do? Porque es el auxiliar de forma positiva que se trabaja en el grupo de I, you, we, they. Siempre do. Y si queremos responder que no, vamos a poner la misma persona, vamos a poner no, la misma persona y el don't, que sería el auxiliar pero de forma negativa, como podemos ver en la oración negativa. Siempre hablando del grupo I, you, we, they. Y pasando del otro lado, del grupo he, she, it, tenemos que la interrogativa es does más la persona más el verbo más el complemento. Acá aparece otro auxiliar nuevo, que sería el does, que siempre pertenece al grupo de he, she, it, y va al principio. Exactamente la misma estructura que la otra, pero solo cambia el auxiliar, que sería does. Y el verbo, como nombré anteriormente, no sigue sin recibir ningún cambio ni modificación, porque la S ya la tiene el does. Así que no, en negativa e interrogativa del grupo he, she, it, el verbo ya no recibe ninguna modificación porque la S la tienen los auxiliares. Y un ejemplo sería, does Mark like soccer? ¿A Mark le gusta el fútbol? Does el auxiliar, Mark la persona, like el verbo y soccer el complemento. Y la respuesta, si queremos responder que sí, vamos a responder con la persona, que sería he, él, Mark, does, porque es el auxiliar de forma positiva del grupo he, she, it. Y si queremos responder que no le gusta el fútbol, vamos a responder no, con la misma persona obviamente, y con el doesn't, que sería el auxiliar de forma negativa del grupo he, she, it. Bien, en las oraciones afirmativas del grupo he, she, it, que es en el único momento que el verbo se cambia, que recibe una S al final, como podemos ver likes, a diferencia del grupo I, you, we, they, que no cambia en ningún momento, solo en la afirmativa del grupo he, she, it, existen excepciones a la hora de ver la terminación del verbo en sí. Supongamos, el primer caso, cuando el verbo acaba en S, doble S, SH, O, CH o X, en este caso en vez de agregarle solo una S, como podemos ver acá que se le agrega una S a like y queda likes, en vez de agregarle solo una S, si terminan estas terminaciones, le vamos a agregar ES. Como por ejemplo, watch, quedaría watches, go, goes, wash, washes y do, does, como podemos observar. Y por último, si el verbo termina en Y y anteriormente a esta Y hay una consonante, en este caso tenemos que cambiarle Y por una I para luego añadir S. En resumen, tenemos que quitarle Y y añadir IES. Un ejemplo, fly, que flies, try, tries, study, studies. Como podemos ver. Y bueno, eso sería en el caso de las excepciones, siempre recordando que solo en la oración afirmativa, el grupo he, she, it, que es donde se modifica el verbo. Y por último tenemos las preguntas con WH, que serían las preguntas informativas, de información, que incluye a las palabras where, why, when y what. Bien, en el grupo, como podemos ver, la estructura de la pregunta va a ser siempre la misma que en los dos grupos, he, she, it y I, you, we, they. Siempre la estructura de la pregunta de la oración interrogativa va a ser la misma, ya sea con palabras de WH o no. Miren, como podemos ver, el grupo I, you, we, they, acá tenemos un ejemplo. Where do you read books? Nos pregunta, ¿dónde lees libros? Como podemos ver, where sería la palabra nueva, que se introduciría con WH. Do you read books? Sería la pregunta. El resto de la pregunta, digamos, que como podemos ver, sigue la misma estructura. Como podemos ver, persona en el grupo I, we, they, el do, la persona, el verbo y el complemento. El do, la persona, el verbo y el complemento. Y la respuesta, bueno, puede ser cualquiera. En este caso
dice in the library. Y bueno, el siguiente ejemplo sería what do they eat the house? ¿Qué comen ellos en la casa? Siempre siguiendo la misma estructura. Y la respuesta acá del ejemplo sería dinner, la cena. Pero se puede responder lo que sea. Bien, y pasando al grupo he, she, it, también seguimos la misma estructura, siempre recordemos, does de la interrogativa, does, persona, verbo más complemento, does, persona, she, verbo read más complemento magazines, que sería when does she read magazines, la respuesta sería on Saturday, y el último ejemplo sería why does he like music, porque a él le gusta la música, porque a él le gusta la música. Y de respuesta tenemos en el ejemplo because he is a singer, porque es un cantante. Acordémonos que siempre siguiendo la misma estructura correspondiente del grupo, he, she, it o I, you, they, la misma estructura de ambos lados, como podemos ver. Y recordar que siempre la oración que se va a modificar, el verbo que se va a modificar va a ser en la oración afirmativa del grupo he, she, it. Siempre. Bueno, y eso fue todo. Espero que hayan entendido de la mejor forma. Y nos vemos.